están, amigos de Business Empresarial? Soy Verónica Julca Vargas y en esta oportunidad vamos a conversar un tema muy importante, que es el compromiso organizacional. Y para ello estamos con el representante de Criteria, una empresa consultora de Chile, que en conjunto con Betterfly han presentado el primer estudio del compromiso organizacional en Latinoamérica. Y bien, quiero darle la bienvenida a Cristian Zumita. Cristian, bienvenidos a nuestro espacio de Business Empresarial. Gracias por la invitación. Cristian, ¿cómo ha evolucionado el compromiso organizacional en Latinoamérica de acuerdo al resultado del estudio que ustedes han realizado? Yo diría que lo que vemos primero es una preocupación cada vez más importante de entender el compromiso, es decir, cómo esta variable que hace la diferencia en el nivel de motivación que tienen las personas con sus trabajos. ¿Okay? Y lo primero que nos llama la atención es que primero vimos diferencias importantes a nivel de los países, es decir, mientras veíamos un país como Colombia o México, Brasil, incluso Perú con niveles muy altos, veíamos una Argentina con nivel más bajo y probablemente también con indicadores que probablemente presionados con las condiciones económicas, políticas, que pueden estar un poco explicando eso. Pero lo que nosotros destacamos positivamente es que vemos cada vez una mayor preocupación por el tema del compromiso desde una dimensión multidimensional, es decir, tomando las distintas aristas que uno pudiera entender por el compromiso, es decir, el legado, es decir, la contribución que yo hago a la empresa, el disfrute del día a día, la disposición a permanecer, la disposición a crecer, una serie de dimensiones que nos pareció relevante incluir en este indicador general. Y hablando de nuestro mercado local, ¿qué crees tú qué elementos se ha considerado que encuentres un cambio en las organizaciones corporativas? Yo diría que hay algo que destaca positivamente el estudio, es que desde el punto de vista, y esto es una reflexión latinoamericana, es decir, los temas de equidad de género, los temas de igualdad entre nacionalidades, sobre todo hoy día cada vez más globalizados, con más inmigración, parece ser un tema como, si bien no resuelto, pero probablemente de mucho mejor desempeño del que podríamos esperar o podríamos haber esperado hace 5 o 10 años. Es decir, yo creo que tenemos un capital en que hemos avanzado rápido en los temas de inclusión y sobre todo el tema de la equidad de género, hombre-mujer, LGTBI, etcétera. Has tocado un punto bastante importante y hoy en día se está reflejando mucho en la participación y el liderazgo de la mujer ejecutiva en todos los sectores empresariales. ¿Qué crees tú de que cómo las empresas han tomado en consideración este reflejo? Porque si bien es cierto, he venido entrevistando a muchos representantes de empresas y ellos dicen que la participación de la mujer ayuda muchísimo al crecimiento organizacional. Entonces, sí. ¿Crees tú que en este lado las oportunidades son básicas para ellas también, para que crezcan, no solamente profesional, sino también para ayudar a las empresas? Yo creo que hay un principio básico que tiene que ver con la equidad, es decir, que todos tengamos la misma posibilidad de desarrollarnos desde el punto de vista profesional, laboral, ¿cierto? Y que ese es como un piso. Y yo creo que en ese piso, yo creo que muchas de las empresas muestran en Latinoamérica estar en un nivel mejor de lo que podríamos haber estado hace 5 años. Pero respecto a tu pregunta, yo también veo, y hay muchos estudios que indican que efectivamente la mirada de un alto directivo cuando es mujer es una manera de hacer management que es muy distinta, que es mucho más sensible como a elementos más humanos y que finalmente eso genera una potencia desde el punto de vista de la cultura y el clima que se valora positivamente. Es decir, hoy día cuando nos vemos, y este estudio nos muestra la importancia de la cultura organizacional, del clima de trabajo, es muy probable que una mirada femenina, es decir, la incorporación de ejecutivas en puestos de alta dirección, puedan contribuir de verdad a generar una cultura de trabajo más humana, más consciente, más empática con los trabajadores. Ahora, ¿qué es lo que tú, de acuerdo a lo que tú me acabas de comentar, cuáles son los puntos más importantes que cada empresa viene trabajando para impulsar esta participación de la mujer en el campo empresarial? Yo diría que en general lo que nosotros estamos observando, por lo menos en Chile, es cada vez en el fondo como alguna especie de
discriminación positiva o de algún modo asegurar de que efectivamente, por ejemplo, desde temas muy básicos, que en procesos de reclutamiento y selección, en el fondo podamos tener equidad de participantes, tanto hombres como mujeres, ¿sí? Eso yo creo que es un piso básico. Y también los esfuerzos cada vez mayores en términos de poder asegurar y tener un buen equilibrio de género en los distintos tipos de cargos y asegurar de que ese equilibrio se dé a lo largo de toda la escala jerárquica de la compañía. ¿Qué han considerado las empresas para que tomen en consideración, sobre todo para la generación, los baby boomers, para contratarlos, no solamente por la gran trayectoria, o sea, no solamente por los títulos que obtenga, sino por la trayectoria y el trato para su clima de equipos de personas que van a dirigir? Fíjate que si bien lo sospechábamos antes de partir el estudio, yo creo que uno de los grandes hallazgos de esta investigación y que nos muestra resultados equivalentes en todos los países de Latinoamérica que lo medimos, es que hay una tremenda oportunidad laboral en estas generaciones mayores, es decir, estamos hablando de la generación X y la generación Baby Boomers, sobre 56 años. Son generaciones que, como tú dices, no solamente han acumulado diplomas, títulos, sino que acumulan experiencia, y lo que nos muestra este estudio es que están altamente comprometidos y están dispuestos en el fondo a ser un agente de cambio y de desarrollo dentro de las organizaciones. Es decir, hoy día probablemente uno de los hallazgos más relevantes del estudio es esta diferencia en los niveles de compromiso entre las generaciones más jóvenes, los millennials y los centennials, versus estas generaciones mayores. Entonces, tal como comentábamos en la ponencia, es decir, hay un desafío de cómo encantar a las generaciones más jóvenes, pero por sobre todo, es decir, algo que tal vez ha estado menos presente en la conversación, es decir, cómo aprovechamos el tremendo potencial que tenemos en este segmento que ya tiene canas, barba, etcétera, que le quedan muchos años todavía para poder seguir trabajando y que tiene un potencial de desarrollo y de traspasar sus aprendizajes a las nuevas generaciones que hay que encauzarlo. ¿Qué países han incluido en esta radiografía del estudio que ustedes han realizado y qué fortalezas y debilidades han encontrado en Perú? Fíjate que en Perú vemos en general niveles bastante altos de compromiso laboral, es decir, algo por debajo respecto a lo que vimos en Colombia. Colombia se escapa con tener indicadores muy altos, mucho más abajo observamos a Argentina. Yo diría que Perú destaca principalmente por elementos, en el fondo, como buenos niveles de propósito, buenos niveles de clima, pero probablemente donde uno observa como en términos relativos una diferencia de Perú, como se nota algo de un estilo tal vez más vertical de ejercer liderazgo. Tal vez tiene que ver con la cultura organizacional, pero lo que se observa en términos comparativos es una cultura un poquito más verticalizada de lo que se observa en otros países. ¿Qué tendencias crees que marcarán la pauta para el futuro trabajo que vienen realizando las organizaciones empresariales? Yo creo que el gran desafío para todos es entender como la diversidad de audiencias laborales que tenemos dentro de la organización. Es decir, todos somos distintos, sin embargo nos identificamos con algunos patrones. Algunos buscan reconocimiento en el trabajo, otros buscan básicamente un espacio para poder crecer profesionalmente, otros buscan un grupo de pares sobre los cuales en el fondo socializar. Yo creo que el gran desafío para recursos humanos tiene que ver con las áreas de personas, es cómo identificar en el fondo esas diferencias de cada colaborador y de tal manera poder diseñar una oferta de trabajo que sea atractiva para cada uno de esos segmentos de colaboradores. Una conclusión final acerca del estudio que ustedes acaban de presentar. Yo me quedo con una sensación muy positiva en términos de que hay muchos datos interesantes desde el punto de vista que muestran la diferencia. Yo creo que para mí lo más interesante es cómo entender que distintas personas establecen el modo de trabajo de una manera diferente, es decir, entender el trabajo remoto, es decir, ya lo veíamos, es decir, parece ser un trabajo de mucha comodidad, pero llama la atención, ya que hay alguna alerta en términos de decir que parece que los niveles de compromiso que logran establecer estas empresas que trabajan de manera remota pudiese ser menor, y eso nos lleva como al sentido más profundo del trabajo, es decir, en qué medida mi trabajo hace una diferencia respecto a la empresa, una diferencia respecto al entorno, en la cual yo puedo participar desde el punto de vista identitario, ¿sí?
Y para mí la conclusión es que efectivamente tenemos que ver cómo utilizar esta información para poder diseñar mejores puestos de trabajo, diseñar en el fondo las carreras profesionales de nuestros colaboradores y poder desafiarlos a que ellos puedan entregar lo mejor de sí mismos al servicio de la organización y de ellos mismos. Muchas gracias, Cristian, por tu tiempo. A ti, muchas gracias. Y bien, amigos, estuvo con nosotros Cristian Sumita. Él es gerente general de la empresa Criteria, en el marco del resultado del compromiso organizacional en Latinoamérica. Y si ustedes quieren ver más noticias empresariales, negocios y tecnología, ustedes pueden ingresar a www.businessempresarial.com.p. Hasta la próxima.